días, hermanos. Oramos una vez más. Padre, te damos las gracias por permitirnos estar aquí, estar delante de ti, estar delante de tu Hijo y estar delante de tu palabra, de esta carta, la cual pedimos que bendigas en nuestros corazones, que podamos apreciar y ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo y esto hacer bien, que abunde en nuestra cuenta y haber correspondencia de gratitud a un Dios tan bueno como tú. Pues así encomendamos este tiempo en tus manos. Que nos ayudes, que estés con nosotros. Gracias por estar con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues Pablo comienza este capítulo, esta porción, diciendo, admitidnos. ¿Qué es lo que Pablo quería que admitiesen los de Corinto? A lo mejor tú estás diciendo, bueno, de admitir, yo si quieres que admita algo, pues la verdad es que estoy un poco descolgado. Hemos estado 2 meses largos de parón con 2 de Corintios, ya no me acuerdo muy bien dónde nos habíamos quedado, por dónde vamos. Si quieres que admita, pues admito eso. ¿Qué quería Pablo que admitiesen? Que reconociesen los corintios. Pues dice que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Es algo que en toda la epístola de 2 de Corintios Pablo quiere que eso quede claro. Había hermanos agraviados, ofendidos en Corinto, molestos con alguna actitud de Pablo, confundidos por esos falsos apóstoles, esos falsos maestros introducidos en Corintio que basta que buscaban la ocasión para desprestigiar a Pablo. Y la 2 epístola de Corintios no es más que un Pablo defendiendo su apostolado. Y Pablo lo que está llevando la epístola es diciendo, mira, admitidnos que esos rumores que corren, que oís, cosas que pensáis que no son ciertas, ni de mí ni de los que me siguen, que no es así. Desde el capítulo 1 os llevo diciendo que con sencillez y sinceridad de Dios nos hemos conducido delante de vosotros. Nuestra gloria es esta, tenemos la conciencia bien limpia, de que hemos andado rectamente delante de vosotros. Nunca os hemos pedido nada. Cuando llegamos a Corinto, lo primero que hicimos fue ponernos a trabajar con Priscila y Aquila. O sea, ni os hemos pedido dinero. Si hay alguien que está acusando, si hay alguien que nos acusa de que solo queremos vuestro dinero, que no hay amor, en esta iglesia no hay amor, pero no hay amor de Pablo hacia esta iglesia, os equivocáis. Que es que ni aun en eso, yo creo que lo veía, desde el principio me puse a trabajar con Priscila y Aquila haciendo tiendas, ¿os acordáis? Y si en algún momento había tanto trabajo que me tenía que centrar en la predicación, no os pedí ni un duro, ni un euro, nada. Si acaso es quien me ayudó fue la iglesia en Macedonia. Admitidnos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús y a nosotros como vuestros siervos. Nosotros no somos los que vamos diciendo, esta es mi iglesia, la he levantado yo y tengo que vivir a costa vuestra. Nada de eso. Nosotros predicamos que esta iglesia es del Señor y que nosotros estamos aquí para serviros, para haceros bien, que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Os acordáis que habíamos visto esto que Pablo había recordado? Que el amor de Cristo nos constriñe, que Cristo ¿qué ha hecho? Ha dado su vida por mí y por la iglesia. Y eso a mí me ha constreñido para hacer yo ahora ¿qué? ¿Vivir para mí y que vosotros veis para él? No, para yo vivir por él y desvivirme por la iglesia. Desvivirme por la iglesia. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Todo lo que hemos sufrido, azotes, ¿os acordáis? Azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, ¿qué lo hemos hecho? Por amor al arte. Si lo hemos hecho por llevar el evangelio a otros lugares y llegamos hasta nosotros, no llegamos a Corinto en una limusina. Pablo cuidaba mucho esto. Y aquí van a ir saliendo, mientras vamos llegando a lo que yo entiendo que es la lección principal del capítulo, pero van a ir saliendo aplicaciones muy útiles para nosotros. La primera es que Pablo dice, mira, admitir esto, lo primero, antes de lo que os voy a decir, vamos a poner una cosa clara.
que yo guardo mucho mi testimonio delante de vosotros. Os tengo en el corazón y me he cuidado muy mucho de ser tropiezo. O sea, si alguien te viene hablando algo mal de mí, cuidado. No hemos dado a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Nos recomendamos, en todo caso, como ministros de Dios, o sea, como lo que hay que hacer. Entonces, si yo dije que os iba a ir a ver y he pospuesto mi visita, lo que hay que pensar es que será por algo. ¿Os acordáis? Pablo lo hizo. Sales de Cesarea, vas a Éfeso y de Éfeso puedes ir directamente a Corinto. Y Pablo lo hizo esto en alguna ocasión. Pero esta vez había un problema en Corinto, y en el capítulo 2 lo vimos, había un problema en Corinto, una circunstancia gorda. Pablo no quería presentarse a Corinto allí con esa circunstancia, escribió una carta y esperó a que hubiese reacción a esa carta. ¿Y qué hizo Pablo? En lugar de ir recto, se fue a rodear, subió a Troas, de Troas pasó a Macedonia y allí esperando a una respuesta. ¿Admitís esto? Algo que me enseña también este pasaje, este proceso de esta explicación de Pablo, esto tiene que defenderse, pero no tenía por qué hacerlo, pero por un lado me enseña a cuidar el testimonio, a no se tropiecen los demás, pero por otro lado, como corintio, me enseña a no pensar mal del hermano. En el mundo dicen, piensa mal y acertarás. En la iglesia, Pablo está diciendo, piensa mal del hermano y pecarás. ¿Por qué? Porque tenemos que tener confianza los unos con los otros de que cuando un hermano hace algo, lo hace por algo. Está pensando en algo que yo no sé y lo está considerando delante del Señor. Aunque se equivoque, pero lo está haciendo delante del Señor. Y eso me guarda a mí y me enseña a mí a cómo pensar de los hermanos. Y eso fomenta esa buena relación en la congregación. Unos por un lado, todos por un lado guardando el testimonio, y todos por otro lado, cuando yo veo a un hermano que en un principio no entiendo, antes de saltar, decir, espera, porque a lo mejor hay algo que yo no sé. Eso pasa. A lo mejor los ancianos toman una decisión y tú dices, no. Pero es que, ojo, que a lo mejor ellos han tomado una decisión porque saben detalles y cosas que yo no sé. O un hermano hace algo y lo primero es pensar, bueno, por algo será. Y si luego resulta que se ha equivocado, pues bueno. Pero, en primer lugar, dar el testimonio y pensar bien de los hermanos, esta confianza de que yo estoy confiado de que tú amas al Señor, yo estoy confiado de que tú lo que haces, lo haces delante del Señor, que es la transparencia. Pensar mal de ti es lo último de mi lista. Lo último. Lo primero es, ha hecho esto, no lo entiendo, pero por algo será. Por algo será. Y eso fomenta, y eso alienta, y eso se había perdido entre Pablo y los corintios, quizá porque había alguien metiendo cizaña. Y Pablo en esta epístola está tratando de decir, no os equivoquéis, admitidnos esto. ¿Qué es lo que tenéis que admitir? Dice en el versículo 3, que estáis en nuestro corazón. Que os llevamos en el corazón. Para morir y para vivir. Para lo bueno y para lo malo. Y aun cuando penséis mal de nosotros, y aun cuando habléis mal de nosotros, Pablo está diciendo, me da igual, yo me voy a seguir desviviendo por vosotros, porque estáis en mi corazón. Admitid esto. ¿Por qué? Porque ahora os voy a contar algo, os voy a detallar algo más, que no os lo había dicho, pero que ahora veo que es bueno que lo sepáis en esta confianza y en este trato y en esta buena armonía de los unos con los otros. Que es que había un problema. Y Pablo escribió. Pablo dice, yo quiero ir allí con esto. Siempre hay cosas. En la iglesia siempre hay cositas, pero hay cosas que destacan, hay cosas que llaman. Y había una gorda y Pablo decía, yo no quiero ir con esta cosa a veros. No, porque yo no quiero ser el que parezca siempre el sacafallos. O sea, yo quiero ir y alegrarme contigo y disfrutar de la comunión. No quiero que cada vez que me acerque a ti tener que decirte algo. O sea, y esta cosa lo va a estropear y va a hacer que cuando ir a vosotros voy a ir.
Pero ir con esto sin arreglar es que va a estropear la visita. Yo quiero alejarme con vosotros. Entonces, admitidnos que estáis en nuestro corazón. Y entonces, para que veáis, un pequeño detalle más. Os había contado que no fui de frente, desde Éfeso de frente, sino que fui a rodear. Lo que ahora os quiero decir es que cuando yo me fui a rodear y pasé por Macedonia, quiero deciros, Corintios, que no fue un viaje de rosas. Para que veáis lo que soy capaz de hacer por vosotros. No fue un viaje de rosas. Dice que cuando fue a Macedonia, estuvieron, que eran todo problemas. Dice, de fuera, conflictos. De dentro, temores. Así estábamos en Macedonia. Todo problemas. De fuera, conflictos, de dentro, temores. No los nombra. No dice, pues, en qué situación estaba Pablo, qué pasaba allí. Pero bueno, dice, vamos a ver. Vamos a hacer un repaso. La primera vez que Pablo fue a Macedonia, ¿qué pasó? Pues a Hechos 16, Hechos 17. Llegó a Filipos. Predicó el Evangelio en Filipos. ¿Qué pasó allí? Dice que se agolpó el pueblo contra ellos. Y no es que se agolpara para escuchar, se agolpó contra ellos. Y los magistrados, dice que les rasgaron las ropas para luego mandarlos a los verdugos a azotarles con varas. O sea, la primera vez que Pablo fue a Macedonia y llegó a Filipos, pasó esto, el pueblo se agolpó. Los magistrados dicen, mira, nos hicieron un 7 en los vestidos, no como los que te has hecho tú en la vida. Yo de pequeño, como muchos niños, nos hemos hecho 7 en las rodillas. De ponernos de rodillas a jugar a las canicas. Y se nos hacían 7 en las rodillas. No te pongas de rodillas cuando juegas a las canicas. Pero ¿cómo vamos a jugar a las canicas sin jugar de rodillas? De rodillas, un 7. Y pues mira, los 7 que nosotros llevábamos, los apaños en la ropa, no eran en las rodillas de jugar a las canicas. Eran en la espalda. Que los magistrados hacían ¡ras! Y cogían luego con varas y nos daban. Y dice que nos azotaron mucho. Y encima, no contentos con esto, decir, ya habéis llevado el escarmiento, no. Encima, dice que nos echaron a la cárcel. No que nos acompañaron amablemente a una cárcel con aire acondicionado y con piscina climatizada. No, nos echaron a la cárcel. Que fue donde se convirtió el caso de Filipos. Eso en Filipos. Aterrizar en Macedonia, ¿qué te parece? Y luego, después de Filipos, a Tesalónica. Vamos a predicar. Y dice que los judíos que no creían contrataron a ociosos, dice, a gente mala, pero mala, y asaltaron la casa de Jasón, porque ahí estaba yo. O sea, se metieron ahí a la casa de Jasón en mi búsqueda. Tuve que salir de Tesalónica. Me llevaron a Berea. En Berea, también en Macedonia, eran más nobles. Ahí escuchaban y decían, tiene razón. Pero cuando en Tesalónica, estos hombres malos, estos judíos malos, se enteraron que estaba allí, vinieron a por mí. Y los hermanos me tuvieron que coger y bajar a Atenas. Y en Atenas eran más civilizados. Y luego llegué a Corinto donde vosotros. Y allí estuve año y medio predicando, y en Hechos, hasta pasado año y medio no dice que pasase un tumulto o alboroto. Pues es como decir, en la ciudad, abajo en la ciudad, la civilización, pues un poco más de consideración, pero arriba en los pueblos, el qué dirán y cómo corren las voces, que para mí también me ha sido fácil iros a veros. Pero cuando fui a rodear, y que no fue un viaje de rosas, era por algo. O sea, de fuera conflictos. No dice Pablo qué conflictos había, pero viendo cómo fue la primera vez, y después la segunda vez, no iría mucho mejor. Y de dentro temores. Porque ya había iglesias. Ya estaba la iglesia en Filipos, ya estaba la iglesia en Tesalónica, ya estaba la iglesia en Berea, y otras iglesias. Y había preocupaciones, los judaizantes siempre iban por ahí merodeando. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, dice Pablo. O sea,
Yo me imagino a Pablo más de una noche de no pegar ojo. No pegar ojo. Y en medio de ese no pegar ojo, Pablo les dice, ¿sabes cuál fue el consuelo que nos vino? Que no estábamos ahí nada a gusto, ¿eh? O sea, haciéndolo a gusto para el Señor, pero no se pasa bien. ¿Y sabes cuál fue el consuelo que nos dio el Señor? Pues no fue que les dio un escarmiento a uno de los enemigos, cayó un rayo del cielo. No fue que las iglesias fue todo de maravilla. No, no. Siguieron los conflictos y los temores. ¿Sabes cuál fue el consuelo para nosotros? Corintios, que estáis en nuestro corazón, admitidlo. Que vino Tito. Que vino Tito. Que yo había mandado esa carta a vosotros para corregir ese problema y había enviado a Tito porque yo quería saber qué habíais hecho con respecto al asunto. Porque así eso iba a influir cuando yo bajase a veros en ir con una actitud o ir con otra. Y vino Tito. Y cuando vino Tito, le saludé con Escudo Santo, vi que estaba bien, y lo primero que hice fue contarle qué tal, cómo ha ido, cómo han respondido a la carta. Que nos preocupabais. Que aunque estábamos allá, pero estábamos con el corazón con vosotros. Que el consuelo fue cuando Tito me empezó a hablar, versículo 7, de vuestro afecto, de vuestro llanto, de vuestra solicitud, de vuestro aprecio, de vuestras lágrimas, de vuestras ganas de volver a verme, de que habéis reaccionado bien a la carta. Pablo dice, mira, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Cuando Tito me trajo ese mensaje, es como que se me fueron todos males. Como que de repente no me dolía nada. Como que los problemas que estaba envuelto en ellos y preocupaciones y temores, como que se habían disipado. O sea, que era cosa que se me fueron todos males. Todos males. El alivio, el consuelo de saber que habéis respondido bien. Es como esa frase que dice, si tú estás bien, yo estoy bien. Si tú estás bien, yo estoy bien. A mí lo que me importa eres tú. Lo mío es secundario. Si tú estás bien, yo estoy bien. Ahora podía bajar a veros. No había bajado porque estaba esperando esa carta. Esa reacción, esa carta, esas noticias de Tito. No me había sentido de vosotros. Iba a ir de todas maneras, pero quería ir a disfrutar con vosotros de la comunión. Así que Pablo dice, ha merecido la pena esa carta. Ha merecido la pena, versículo 8. Aunque al principio lo lamenté. ¿Por qué? Porque sabía que os iba a conquistar, sabía que no os iba a gustar, pero había que hacerlo. O sea, cuando Pablo dice que lo lamenté, él escribe la carta, no se refiere tanto a que lamentó el haberla escrito, el que luego estaba diciendo, creo que me he pasado, que será muy fuerte. No. Pablo sabía que tenía que escribir y sabía lo que tenía que escribir, y más guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo lamentaba que les iba a hacer pupa, pero era pupa para bien. Como el padre cuando corrige al hijo. El padre no disfruta corrigiendo al hijo o dándole una disciplina. Casi le duele más al padre que al hijo, pero sabe que es por su bien. El cirujano cuando opera sabe que va a hacer una incisión en el cuerpo. Sabe que va a hacer, lo llaman una operación invasiva. No es algo superficial, es que vas a entrar adentro. Pero sabe que quitando ese cáncer y con las molestias después de la operación, pero va a ser para bien. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que aunque me dolía, porque sabía que esto no es un plato de gusto, pero lo hice. Lo hice. De aquí sale otra aplicación para nosotros. También, tú piensas, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si Pablo no hubiera escrito esa carta? Lo hubiera lamentado también, pero de otra manera. Lo hubiera lamentado de otra manera. Y hubiera dicho, ¿por qué no los escribí antes?
A veces en la vida nos pasa eso. Lamentamos que a lo mejor ves algo que no está bien y para que no se ofenda o por cualquier cosa no lo dices, luego pasa lo que te temías y luego viene el ay y lamentas. Y dices, mira, mejor lamentar por decirlo, aunque a lo mejor sea torpe o que no por no decirlo. Eso es una aplicación para nosotros. No estoy diciendo que ahora, cuando yo baje del púlpito, digas, bueno, pues Chema, pues aprovechando lo que vas a decir, te quiero decir que esto y esto. Y tú, esto. No, no es esa la idea del pasaje. Aquí está hablando, igual que la escritura habla de que hay cosas que hay que saber pasadas por alto, está hablando de cosas gordas, de cosas que hacen daño, de cosas que perjudican hasta a la iglesia. Y en la iglesia, los corintios, dándoselas de sabio, estaban permitiendo cosas que dice Pablo, esto no, esto sí que hay que tratar. Aquí sí que hay que decirlo. A eso nos estamos refiriendo. Y como creyentes también, la humildad de decir, bueno, si alguien me dice algo, en lugar de saltar y decirle, esto lo has dicho porque tal o porque tal, decir, no. ¿Tienes razón? Tienes razón. Ese hermano a lo mejor me lo ha dicho, pero le ha costado sudores, le ha costado orar, ¿o te crees que Pablo no oró después de mandar la carta para la reacción? ¿O te crees que Pablo no sufrió escribiendo la carta? En 2 de Corintios, en el capítulo 2, habla de Pablo, dice, y escribí la carta, dice, con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas. Yo creo que cuando las cartas de Pablo hay dos pruebas de que son inspiradas. Una, como dice él, que al final siempre la firmo yo. Y siempre hay una firma característica que dice las cartas de Pablo. La otra señal de que es inspirada es que en las cartas de Pablo, más de una, había tinta corrida. De escribirla con lágrimas que caían y corrían la tinta. Entonces, y Pablo habla de la humildad. Dios consuela a los humildes. La humildad que nombra aquí es importante en este pasaje, porque estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de humildad a la hora de llamar la atención a alguien, y estamos hablando de humildad a la hora de recibir. Y de decir, mira, a lo mejor lo que me ha dicho el hermano no me gusta como me lo ha dicho. No me lo ha dicho bien. Tiene razón, pero no me lo ha dicho bien. O no me cae bien, o ¿quién eres tú para decírmelo? Tú no eres el más indicado para decirme a mí lo que tengo que hacer. No. Es decir, vamos a ver, si tiene razón, tiene razón. Y eso es con lo que me quedo. ¿Tiene razón? Pues tiene razón. Da igual como me haya dicho o dejado de decir. Sus sudores le habrá costado tener que llamar la atención ahí, porque entre nosotros no queremos estar allí. Queremos disfrutar unos con otros de la comunión, como Pablo. Entonces, cuando llegan estos momentos, saber tener esa humildad por parte del que dice y por parte del que recibe. Así que Pablo pues dice, ahora me gozo. Cuando Tito me contó cómo lo habéis recibido, ahora me gozo. O sea, mereció la pena escribir la carta. Había que escribirla porque tenía temor, tenía temor. Y Pablo va a explicar ahora lo que es el meollo del pasaje, de que cuando pasan estas cosas, Pablo lo que tenía es que puede haber dos reacciones. Dos reacciones. Los corintios se la podían haber tomado a buenas o a malas. Haber reaccionado bien o haber reaccionado mal. Reaccionaron bien, que Pablo dice al final del capítulo, es lo que esperaba. Pero estaba la duda, estaba el temor. Porque hay dos tipos de contristamiento. Versículos 9 y 10. Uno es un contristamiento que causa la muerte, un contristamiento que no es el bueno, y hay otro contristamiento que es el bueno. Y la diferencia entre estos dos contristamientos es que el uno te contrista y no reaccionas. El otro te contrista y después del contristamiento hay un para, hay una reacción. Es un contristamiento, dice, para arrepentimiento, un contristamiento para que ninguna pérdida padecieseis,
Un contristamiento para salvación. Buscando una ilustración, tratar de entender la diferencia entre estos dos contristamientos, cuál es el bueno y el malo, buscando una ilustración en las escrituras, que hay unas cuantas, pero había una que es con la que nos vamos a quedar para apreciar esto, y es que en el Nuevo Testamento solo hay dos personas que confesaron su pecado, con estas palabras: he pecado. Pero una lo dijo con el contestamiento malo y la otra lo dijo con el contestamiento bueno. Solo hay dos personas en el Nuevo Testamento. Son Judas. En Mateo 27:4, Judas dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y la otra es en Lucas 15, el hijo pródigo, diciendo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Las palabras son las mismas: he pecado, pero la actitud, los pensamientos, lo que va detrás es muy distinto. El arrepentimiento de Judas dijo: he pecado entregando sangre inocente, pero no hubo un para después. Se quedó allí. Le pasó lo mismo que a los Judas del Antiguo Testamento. Sabéis que en el Antiguo Testamento hay otro Judas, un hombre llamado Aitofel, del cual en los Salmos, consejero de David, en los Salmos David habla de Aitofel y dice: mi consejero, las cosas íntimas mías se las contaba a él y me traicionó. Y tú lees eso y dices: ¿de quién está hablando? ¿De Aitofel o de Judas? Está hablando de los dos. Es David hablando de Aitofel, pero inspirado por el Espíritu Santo es el Señor Jesús hablando de Judas. ¿Qué hizo el Judas del Antiguo Testamento? Que nos ayuda a entender lo que hizo el Judas del Nuevo Testamento. Aitofel era el abuelo de Betsabé. Y leyendo la historia de Aitofel, ves que Aitofel nunca asumió que David hiciese lo que hizo con Betsabé y mandando matar a Urías, al marido de Betsabé. Nunca lo asumió. Y Aitofel llegó a ser el consejero íntimo de David. David le contaba. O sea, casi es como decir: nadie conocía mejor a David que Aitofel. Pero cuando Absalón, el hijo de David, se subeló contra su padre, Aitofel dijo: esta es la mía. Y Aitofel pasó a ser consejero de Absalón, dejó a David, y le aconsejó: coge a las mujeres de tu padre y acuéstate con ellas en una tienda en la terraza, como hizo con mi nieta. Y después, ahora que está David arrinconado, que no tiene capacidad de reacción, y después, acto seguido, arremete contra él con todo el ejército y fuera por él. Pero llegó Usai Arquita, amigo fiel de David, que desbarató el consejo y le dijo a Absalón: pero menos si tú puedes hacer eso, que tu padre es un hombre de guerra, que tú sabes, tu padre está esperando esto. Lo que tienes que hacer es esperar, prepararte bien, organizarte bien, para dar el ataque y si no se te va a escapar de las manos. Cuando era lo contrario. Si hubiera dado el golpe entonces, si hubiera hecho el caso de Aitofel, pobre David. Absalón, el hijo, hizo caso de Usai, no hizo caso de Aitofel, y dice que Aitofel, viendo que no le había hecho caso al consejo, entristecido porque no me han hecho caso, ordenó su casa y se ahogó. Una tristeza que le produjo la muerte. Una tristeza porque Aitofel veía: Absalón, mal le veo, David va a vencer. Cuando luego David se entere, porque se enterará de que yo he dado el consejo que he dado, mal me veo. Cuando el pueblo se entere de lo que yo he hecho, mal me veo.
y por las consecuencias de lo que me viene, no porque esté arrepentido, sino viendo las consecuencias, ¿sabes qué? Que me quito yo la vida. Y se ahorcó. Y el Judas del Antiguo Testamento nos ayuda a entender, el Judas del Nuevo Testamento nos ayuda a entender este contristamiento que no es el bueno. Porque el Judas del Nuevo Testamento también compartió intimidades con el Señor Jesús. Y Judas sabía cosas que otros no sabían. Judas sabía dónde estaba el Señor y lo usó para delatarle. Lo queréis buscar, no os apuréis. Allí está. ¿Veis al monte de los olivos? A tal hora, allí está. Cuando luego Judas vio los planes y que lo iban a matar, entonces es cuando dice, he pecado entregando sangre inocente. O sea, se dio cuenta que estaba mal. Pero yo pienso que debió pensar como Ahitofel diciendo, cuando se enteren de que he sido yo el que lo he delatado, me puedo preparar. Antes de que otros me la quito yo. Y se ahorcó como Ahitofel y se quitó la vida. Fue una tristeza que le produjo la muerte. No de que estaba arrepentido, él no estaba dispuesto como Ahitofel a rendirse a los pies de David, a rendirse a los pies de Jesús. No estaba dispuesto a ir allí y pedir perdón. No, no, no. Él no estaba dispuesto a eso. Entonces, su tristeza era viendo que las consecuencias que le venían y dijo, mira, me quito la vida. Ese es el arrepentimiento que produce muerte. El arrepentimiento del hijo pródigo era muy diferente. Dijo las mismas palabras, dijo, he pecado, pero ay cómo las dijo. Ay cómo las dijo. El hijo pródigo, su padre le daba consejo al hijo pródigo y decía, no, yo me voy de casa. Se fue de casa, se estrelló, se dio con un canto en los dientes, acabó miserablemente deseando comer lo que comían los cerdos. Y eso, y en esa obra de Dios, porque Pablo también lo dice, y el arrepentimiento que viene de Dios, o sea, esa reacción, como Pablo diciendo, yo os escribí la carta, pero yo no te podía hacer entrar en razón, es Dios, y lo regué con oración. Y el hijo pródigo, el padre seguro que estaba ahí también orando y salía al camino, esperaba a ver cuándo venía el hijo, esperando que reaccionara, y el hijo, su tristeza de a dónde él le había llevado sus malas decisiones, fue para la salvación. Porque cuando llegó a un punto donde no tenía dónde quedarse muerto, cuando llegó a un punto donde para él su vida había acabado, ya no había nada diciendo, por mi pecado me lo he gastado todo, he arruinado mi vida, no tengo ni para dormir debajo del puente, no tengo ni para comer, los cerdos comen mejor que yo. Y ahí su contristamiento no fue para quitarse la vida y decir, mísera vida, ¿qué hago yo aquí? Me quito la vida. No. Fue para entrar en razón y decir, oye, lo que he hecho ha sido muy gordo, pero si vuelvo a mi padre, me perdonará. Y volvió a su padre. Y dijo, como Judas, he pecado. Pero lo dijo con otro sentido. No soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme, aunque sea, a limpiar el estiércol de las cuadras, pero perdóname, he hecho mal. Fue con la actitud de decir, mira, aunque mi padre no me recibiese, yo no vuelvo a ese tipo de vida. No quiero volver. Eso es un arrepentimiento para. O sea, Judas se arrepintió, pero tal cual, o sea, ha hecho mal, la que me viene. El hijo pródigo se arrepintió para. Hubo algo después. No fue un arrepentirse por arrepentirse. Y cuando el padre, cuando tú vas a seguir al padre, el padre no se puede contener. El padre allí pierde el dominio propio y el padre allí abraza y besa y llora y hace fiesta y perdona. Dice el Salmo 51:17 que al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Dios.
el Dios Todopoderoso hay algo que Él no puede hacer. Y lo que no puede hacer es contenerse cuando viene alguien arrepentido de verdad. Cuando viene arrepentido de verdad. Y el hijo pródigo fue arrepentido de verdad. Y el padre no se pudo contener. Perdió los estribos. Lo llenó de besos, de abrazos, de alegría. Se le fueron todos los males. Vamos, no sé cuántos años tenía el padre, pero si tenía 80, de repente parecía un joven de 20 brincando por allí de gozo y de alegría. Y eso es lo que estaba pasando en el corazón de Pablo, porque habéis reaccionado bien. ¡Qué bien! Esto no es la tristeza que dice del mundo, o sea, la tristeza típica del mundo. La tristeza que es el que te pones triste, pero no porque te duele, sino porque te han pillado. Aitofel se puso triste porque le pillaron, dijo, me van a pillar y David se va a enterar y me puedo preparar. Judas, su tristeza fue porque diciendo, lo que he hecho está mal, es sangre inocente lo que he entregado, me puedo preparar. A veces nuestros hijos, cuando les corregimos, tienen esta tristeza. Yo me acuerdo una vez un hijo hizo una cosa gorda. Y él se dio cuenta que había hecho algo gordo. Ya no me acuerdo qué cosa era esa, pues estaba olvidado. Pero en ese momento, el hijo, manos atrás, ¡ay! ¿Cómo va a doler? ¡Ay! ¿Cómo va a doler? En ese momento, en esa primera reacción de un niño, pero en esa tristeza típica del mundo, el pensamiento no es, ¡ay! ¿Cómo le va a doler? ¿Cómo he hecho esto a Dios? ¿Cómo he hecho esto a mi padre? ¿Cómo he sido incapaz? No es la primera reacción. La primera reacción es, ¿cómo me va a doler? No pensando en otro, sino en mí y en cómo me va a doler. A veces, por desgracia, en la congregación, o las congregaciones, hay personas con este tipo de tristeza, que dicen que se han convertido, pero su arrepentimiento no ha sido con el para que va después. Ha sido un arrepentimiento sin ese para. Ha sido un arrepentimiento porque diciendo, es que si no, ¿cómo me va a doler en el infierno? Es que yo no quiero ir al infierno. Y es un arrepentimiento de que no estás pensando en que has hecho mal. No pides perdón al Señor por tus pecados y dispuesto a cambiar y a decir, borro mi cuenta nueva. No, es que yo veo lo que viene sobre mí, que un día se va a saber todo lo que yo he hecho a escondidas y no a escondidas, me viene la condenación, me viene el juicio, Señor, perdóname, Señor, sálvame. Pero en el fondo sigo viviendo igual, entre semana, cuando nadie me ve, sigo viviendo igual, no hay signos de arrepentimiento para salvación. Es un contristamiento típico, una tristeza típica del mundo, de la carne, de que no quiero yo el palo, pero en cuanto eso se calme un poco, volveré a las andadas. Una vez oí el caso de un creyente que por muchos años se estaba convirtiendo. Se arrepentía, pecaba, le pillaban, se volvía a arrepentir, se volvía a convertir. Volvía a pecar, le volvían a pillar, se volvía a arrepentir, se volvía a convertir. Hasta que llegó el momento donde le amaneció que ese arrepentimiento era para muerte. El arrepentimiento lleva después un para salvación. El arrepentimiento que haces para no sufrir luego consecuencias. Es el arrepentimiento genuino. Es el arrepentimiento para no volver a hacerlo. No lo quieres volver a hacer. Y luego el Señor ya te ayudará con su Espíritu Santo a que no lo vuelvas a hacer. Pero es un arrepentimiento que incluye una rendición absoluta, que es para que Él sea el Señor, no para seguir yo siendo el Señor de mi vida. Y cuando Él entendió ese verdadero sentido, fue una conversión de verdad. Fue una conversión de verdad. Si el Señor nos muestra, si el Señor te muestra algo, y tú no haces nada para cambiar eso, eso es para muerte, ¿eh? No, si yo ya sé
que hace años y hace que el Señor me está diciendo que esto tengo que cambiar, que esto tengo que dejar, pero lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando. Sé que está mal, pero ahí está. Eso no es arrepentimiento. Esa tristeza de que te duele que lo estás haciendo, pero no estás haciendo nada para cambiar eso. Esa tristeza es para muerte. Esa tristeza te va a hacer mucho daño. Y Pablo está diciendo, Corintios, ese era mi temor. Ese era mi temor. Que lo sigáis consintiendo. Porque aquí cuando está hablando de para salvación, tú siempre que eres salvación piensas en el pecado, en el juicio, en el infierno, pero aquí está hablando de para salvación a una iglesia que es salva. O sea, no está hablando de para salvación de la iglesia en Corinto del infierno, no, ya eres salva. Está hablando para salvación de la iglesia en Corinto de una mancha, de un mal testimonio. Así como Pablo se decidía por dar un buen testimonio, decía, vosotros igual, no quiero que sufráis la muerte, va a hacer daño. La iglesia está para ser luz a los de fuera, para atraer a las almas a Cristo, no para ser tinieblas y hacer que las almas salgan de aquí aborrecidas no queriendo convertirse. No, mi temor era que fuese para muerte. Incluso en el sentido de que a veces se oye, por desgracia, de lugares donde el Señor dice, voy a quitar tu candelero, no tu salvación, pero tu candelero, tu testimonio. Y lugares donde iglesias se han cerrado por haber cosas serias que el Señor dice, así no, así estáis haciendo más mal que bien. La tristeza para salvación, la buena, es muy distinta a la del mundo. En el versículo 11 Pablo lo explica. Dice, mira, es lo que os pasó a vosotros. ¡Qué solicitud! O sea, ¿cómo recibisteis esa carta? ¡Qué ganas de arreglarlo! De decir, esto no lo podemos dejar ya pasar ni un día más. De ver lo malo y peligroso que es jugar con el pecado, coquetear, tener pecados no confesados. En el Antiguo Testamento, Dios, por ejemplo, decía, hay una nación enemiga, hay que matar hasta los niños. Claro, la gente dice, wow, qué Dios más cruel, matar hasta los niños. Pero es que había una lección espiritual, diciendo, mira, es que es como el pecado. Tú consientes algo en tu vida, esto es poca cosa, esto no pasa nada. Puedo llevar mi vida con el Señor, mi comunión, consintiendo esto no pasa nada, nadie se entera, no pasa nada. Shh, ojo, que los niños un día serán mayores y no podrás con ellos. Y te causarán mucho daño. Y te darán muerte a tu vida. ¿Qué solicitud para decir, no, es que hay cosas que hay que tratarlas con diligencia? Lo que faltó al principio. Y Romanos dice que lo que requiere diligencia, pues no perezosos. ¿Qué solicitud? ¡Qué defensa! Dice Pablo. Es que lo que me contaba Tito, yo estaba disfrutando y diciendo, ¿qué defensa? No defensa de defenderte de ¿y quién eres tú para decirme esto a mí? Anda. ¿Y tú qué? No. ¿Qué defensa de la verdad? No defenderse uno a uno mismo y justificar su pecado. No. ¿Qué defensa de la verdad? De decir, tienes razón. De no decir, la culpa la tiene la mujer que me diste, ni la serpiente. No, la culpa fue mía. A lo mejor la mujer influyó. A lo mejor el diablo influyó. Pero al fin y al cabo, el que tuvo la última palabra fui yo. Así que no he hecho la culpa de nadie. La culpa es mía. No estoy defendiendo. Estoy defendiendo la verdad. El arrepentimiento de verdad es el que le das la razón a Dios. Dices, tú tienes razón, si lo que me pasa es por mi pecado, por querer yo ser el dueño de mi vida. Como dice el hijo pródigo, esto no puede ser. Tiene razón lo que me ha dicho. No me ha gustado a lo mejor como me lo ha dicho, pero tiene razón. Pues ya está. ¡Qué indignación! ¡Qué indignación! Dice también. Eso es algo bueno de saber de un arrepentimiento genuino. No de decir, pobre de mí. ¿Has visto lo que me ha dicho?
Se ha pasado, ¿eh? Se ha pasado. No, no. Qué indignación de llegar a decir, de enfadarte contigo mismo y decir, pero será posible, pero si es que es verdad, pero ¿cómo he podido yo llegar a hacer, a pensar, a consentir esto en mi vida? Pero es que no me estaba dando cuenta del mal que le estaba haciendo a mí, a mi familia y a la iglesia donde el Señor me ha puesto. Pero ¿cómo he podido yo andar así pretendiendo que no pasaba nada? Que no, que no. ¡Qué indignación! ¡Qué temor! Dice también. ¿Cómo reaccionasteis? ¿Con qué temor? Aquí la palabra temor en griego es fobia. O sea, pánico. En Mateo lo traduce miedo. Dice, cuando se aparecieron los ángeles a mover la piedra de donde estaba el Señor sepultado, la guardia romana que estaba allí, dice que de miedo, o sea, de fobia, de pánico, de temor, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¡Qué miedo, madre mía, consentir pecado! A veces hay personas que tienen fobia a que se te apague la luz, se apaga la luz, pero te pillan en un ascensor, allí colgado, y entra una fobia, ya da miedo de sí en un sitio pequeño quedarte encerrado, pero encima se va la luz, colgado y a oscuras. ¡Qué fobia! ¡Qué miedo! Es lo que más temo en la vida. Bueno, eso es lo que pasa cuando no se reacciona bien al llamamiento del Señor a cosas que no están bien en nuestra vida. Que nos podemos quedar encerrados allí, a oscuras, perder comunión y no salir de allí. Nos tiene que dar miedo eso. Nos tiene que temblar las piernas y decir, Señor, no, yo no quiero esto para mi vida. Qué ardiente afecto, qué ganas de corregir el problema y de corregir la relación con Pablo y de que cuando venga, haber quitado eso que me impedía darle un abrazo que sonaba las costillas. Vamos. Qué ardiente afecto. Qué bien cuando te arrepientes. Qué bien. ¿Qué abrazo le dio el padre al hijo cuando volvió de darle comer a los cerdos? ¿Qué abrazo le dio el padre? ¿Qué besos? ¿Qué lloros? ¿Qué alegría? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué celo! ¡Qué disposición para cambiar y tomar buena nota para que no se vuelva a repetir! ¡Qué celo! Como cuando el Señor dice que fue al templo, y en el templo había mesas de cambistas, había allí un negocio, un mercado montado, y dice que el Señor cogió un azote de cuerdas y empezó ahí a decir, ¡fuera esto aquí! ¿Qué haces tú aquí? El celo de tu casa me consume. Y ese es el celo, de eso se trata. No como dicen Colosenses, de que hay quienes cogen ese azote y se dan, pobre de mí. Pobre de mí, y ahí se queda, pobre de mí, pensando que eso, esa tristeza que viene del mundo, va a producir algo y dice, no sirve para nada. El látigo hay que cogerlo, el azote de cosas hay que cogerlo, con celo, pero no para darte a ti, sino para decir, ¿qué haces tú en mi vida? Pero ¿cómo puede ser? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Qué vindicación? O sea, vindicación es hacer justicia, poner cada cosa en su sitio, decir, que es que yo le di mi vida al Señor, que el dueño de mi vida es el Señor, no soy yo. El dueño de la iglesia es el Señor, no soy yo. Qué vindicación que yo no puedo andar como quiera, que no depende de mí, que depende de ti. Entonces, yo tengo que vivir para mí, tengo que vivir para ti, y mi vida tiene que andar bien, para que en la iglesia las cosas vayan bien, y para que el Señor nos bendiga sobreabundantemente. Esa es la tristeza con un para después. Esa es la buena. Esa es la que Pablo vio. Esa es por la que Pablo se alegró. Y algo curioso, después de explicar esto en el versículo 12, habla del pecado por el cual se escribió la carta. Y lo curioso, lo que a mí me llama la atención es que no dice qué pecado es. Porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, a ver, pues
¿Y qué pecado fue? ¿Y qué pasó? Así como, casi como cuando dicen, a ver qué. No lo dicen. Y no lo dice por algo. Muchos piensan, dicen, bueno, algo gordo que tratar, pues fue lo de aquella mujer, lo de aquel hombre que tenía la mujer de su padre, algo que hasta en Levítico estaba que no se podía hacer. Y en Corinto lo habían hecho y lo habían permitido. Es posible que fuera eso. Pero lo que quiero decir es que no lo dice. No lo dice. Y cuando acaba este capítulo, el capítulo 8 empieza con un asimismo, hermanos, como diciendo, y ahora cambio de tema. Y ahora borrón y cuenta nueva. O sea, ya no vuelvo a nombrar para nada esto en toda la epístola, ni nunca más. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay pecado en tu vida? Pues Dios dice, mira, no importa lo que hayas hecho. Si te arrepientes de verdad, no importa lo que hayas hecho. Hay perdón para ti. El perdón está asegurado. El caso que nos reúne aquí, de aquel que pecó y aquel que se ofendió, no da nombres, no da explicaciones, no hace falta, porque se arregló. Hubo un problema y se arregló. Asuntos zanjados. La semana que viene, cambio de tema, un radical. Ya no voy a volver a hablar de esto. Entonces, la aplicación es, ¿para qué arrepentirse a medias cuando Dios perdona, hayas hecho lo que hayas hecho? Si te arrepientes de verdad. ¿Para qué tratar de ocultar el pecado? Dios lo sabe todo y un día llegará lo que temes. ¿Para qué tratar de ocultar el pecado si un día Dios lo va a sacar toda la luz? ¿Para qué tratar de vivir una doble vida? Si a mí me podrás engañar, que como dice Gálatas, no te engañes tú a ti mismo, que Dios no puede ser burlado, que a Dios no le vas a engañar. Y lo que aquí está diciendo es que, mira, sea cual sea tu pecado, pero sea cual sea tu pecado, que me da igual, que Jesús pagó por ese pecado en la cruz, que si tú te arrepientes de verdad, hay perdón para ti. Hay perdón para ti. El Padre está en el camino, sabiendo dónde estás tú. No va a ir a sacarte de allí. Tiene que salir de ti. Tiene que ser algo voluntario de ti. Pero el Padre está allí en el camino, sabiendo muy bien dónde estás, esperando a que vuelvas. Y te aseguro que si vuelves, el Padre, en este sentido, va a perder su dominio propio. Del gozo, de la alegría, del afecto para contigo. Porque algo que luego viene a explicar Pablo, dice, es que ¿sabes qué pasa? Cuando tú te arrepientes de verdad, que incluso el cariño es mayor después que antes. Y no digo esto para que tú ahora peques para que luego vaya más cariño, no. Pero es lo que Pablo luego viene a decir. Dice, mira, es que Tito, su cariño para con vosotros, versículo 15, es aún más abundante. Mira que Tito os quería, Pero después de esto, es que su cariño para con vosotros ahora es aún más abundante. Porque has reaccionado bien. Hay un aprecio allí maravilloso. Yo no sé si quizá algún corintio se está preocupando diciendo, cuando le amanece, dicen, madre mía, es verdad, ¿cómo hemos llegado a consentir esto en la iglesia? O en mi vida. ¿Tú crees que cuando venga Pablo nos va a perdonar? Madre mía. Nosotros que presumíamos de sabios, que éramos aquí, él no va más, y estábamos haciendo cada una. Madre mía. ¿Tú crees que Pablo nos va a perdonar? Y Pablo aquí acaba el capítulo diciendo, mira, que el Tito más abundante. Pero igual, Pero igual. Qué gozo, qué alegría, qué ganas tengo de veros, de daros un abrazo. Qué bien. Y os lo digo de corazón, y os escribo con franqueza. La primera epístola de los Corintios es una epístola doctrinal, pero la segunda epístola es una epístola de corazón. Pablo está hablando de corazón, que de verdad, que esto está más que arreglado.
Y esto lo digo porque quizá no serías el primero que dijera, que pensara por dentro diciendo, yo estoy arrepentido, yo quiero que el Señor me perdone, pero con lo que yo he hecho, si los demás supieran lo que yo he hecho, ¿tú crees que el Señor me va a perdonar a mí por lo que yo he hecho? A él sí, pero ellos no han hecho lo que yo he hecho. ¿Tú crees que el Señor va a perdonar? Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, claro que sí, claro que sí. Venga, tiempo que falta para ir y confesar tus pecados. Para ir arrepentido de verdad. No un arrepentimiento a medias. Ir a por todas, a por el Señor. Decir, Señor, ya vale. Mi pecado es porque al fin y al cabo no soy el Señor de mi vida, pero no se acabó. Te voy a vindicar. Voy a hacer justicia. El Señor de mi vida eres tú. Y se acabó. Y borrón y cuenta nueva. Y ya me ayudarás tú, por tu Espíritu Santo, a caminar en la nueva vida cristiana. Pero claro que perdón. Claro que perdón. La iglesia en Corinto tenía muchos defectos. Hay más que tratar. Pero el caso es que aquí, la iglesia en Corinto, en este asunto, el cual no lo nombra, nos lo podemos imaginar, pero no lo nombra, reaccionó bien. Cuando se llamó la atención, supo reaccionar. Recibió esa carta, como decía Tito, con temor y temblor. Y reaccionó bien. Y yo pienso que eso es lo que el Señor quiere de nosotros, para nuestro bien. El Señor quiere venir, el Señor quiere disfrutar de nuestra comunión, el Señor no quiere venir para tirarnos de las orejas. Entonces el Señor disfruta cuando cogemos su carta y la abrimos con temor y temblor. No porque me lo ha dicho papá y mamá, no porque me toca mi tiempo devocional, sino porque esto es la palabra de Dios. Porque a lo mejor hay cosas que yo estoy haciendo mal y no me estoy dando cuenta. Y Dios puede usar esto, o un hermano, para tratar con mi vida. Y yo tengo que leer y abrir esta carta con ese temor y temblor. De decir, Señor, ¿qué me quieres decir? Que yo lo quiero hacer. Pablo estaba contento. En esto, la iglesia en Corinto, un ejemplo. Y pienso que en esto el Señor también quiere que nosotros lo hagamos bien. Amén.